Un saludo en el nombre del Señor para todos. Hermanos, aquí estamos nuevamente con el propósito de compartir el mensaje del Señor. Esperamos, hermanos, que al igual como los demás temas, este tema sea una bendición para cada uno de ustedes que los escucha. Hoy vamos a presentar la parte 2 del tema La Iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento ilustrado por una familia, de Oseas capítulo 1 y capítulo 2. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar el capítulo 2. Pero antes de iniciar en nuestro tema, hermanos, les invito a que me acompañen en una breve oración. Padre que está en los cielos, le damos gracias por la oportunidad, Padre, que nos da nuevamente de compartir su mensaje en esta hora, Padre. Queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine, hable a través de nosotros y al igual, Padre, dé entendimiento a aquellas almas, Padre, que escuchen este mensaje. Padre, vivimos los últimos días de la historia de este mundo y usted a través de estos mensajes nos envía amonestaciones para que nos volvamos a usted con todo nuestro corazón. Rogamos una bendición, Padre, por su palabra. Rogamos, Padre, que usted lo lleve a los corazones de aquellas almas que están deseosas de escuchar y de prepararse, Padre, para estos últimos días en los cuales vivimos. Se lo rogamos y pedimos humildemente con el perdón de nuestras faltas. En el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas y voy a darle lectura. Voy a darle lectura a los primeros 5 versículos. Al igual como fuimos estudiando las verdades del capítulo 1 parte por parte, igual vamos a ver del capítulo 2. Dice así: Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto y deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Hermanos, al introducir nuestro estudio con estos 5 versículos, vemos varios cambios. Ya explicamos en la parte 1 del tema que el capítulo 1 tiene que ver con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios antes de la venida del Señor Jesús. Explicamos, hermanos, que a través del nacimiento de los niños, de esta familia, de este matrimonio simbólico de Oseas con esta mujer, se ilustraba ciertos acontecimientos que ocurrirían dentro del pueblo de Dios. Y fuimos analizando uno por uno. Y con el nacimiento de Lo-Ami llegamos, hermanos, al tiempo cuando la nación judía fue rechazada como pueblo de Dios. Eso lo explicamos en la parte 1 de nuestro tema. Habíamos leído un texto de la Biblia en Romanos. El apóstol Pablo, hablando de esta profecía, él mostró una verdad muy importante, hermanos. Muy importante, que sí, realmente en el Antiguo Testamento los nombres Lo-Ruama y Lo-Ami
que dijimos que significa no misericordia y no más mi pueblo, ahora en el Nuevo Testamento había misericordia y ahora era pueblo de Dios. Lo leímos, lo voy a leer nuevamente, hermanos, para que nos podamos ubicar y ver claramente que sí, el capítulo 2 ahora nos introduce con la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. El capítulo 1 termina aquí con Lo-Ammi. Romanos capítulo 9, versículos 24 al 26. Dice así la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 9, 24 al 26. Dice: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, ¿ok? Lo-Ammi, no más mi pueblo, ¿sí? Pero ahora, en el capítulo 2, vamos a mostrar que cambian, y lo voy a mostrar ahora, los nombres cambian. Aquí dice, como también en Oseas se dice, llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así será, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo claramente muestra esto, y es lo que vemos en el capítulo 2. Si ustedes notan, hermanos, el versículo 1, ahora que menciona los nombres de los niños, ahora dice, decid a vuestros hermanos Ami, ya no tiene la palabra lo, que es un prefijo. En hebreo quiere decir negativo. Si aquí era no mi pueblo, ahora acá en el Nuevo Testamento ya no tiene el prefijo lo, ahora es mi pueblo. No misericordia, lo-ruama, pero ahora en el capítulo 2 encontramos ya no es lo-ruama, ahora solo es ruama. ¿Sí? Eso quiere decir misericordia, es lo que decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, refiriéndose a la profecía de Oseas, que el capítulo 1, mientras los nombres estaban de esta manera, lo-ruama, lo-ammi, no misericordia y no mi pueblo, ahora el capítulo 2 muestra misericordia y mi pueblo. Así es que, hermanos, venimos nosotros a la era del Nuevo Testamento. Y es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esta profecía tan importante. Ya vimos, hermanos, que el capítulo 1 muestra que se le manda a Oseas que tome esta mujer fornicaria como esposa. ¿Por qué? Porque habíamos leído, porque la tierra fornica. Y al estudiar el tema, es porque el pueblo de Dios fornica, apartándose del Señor. Por eso es que a Oseas se le manda que tome esta mujer fornicaria, para mostrar, es una ilustración para mostrar la condición del pueblo de Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Bueno, hermanos, explicamos bastante cómo, a pesar de las circunstancias, el amor de Dios ha sido grande por su pueblo. El propósito de Dios siempre ha sido el que su pueblo sea su representante, que su pueblo cumpla con ese divino propósito de ser la luz para el mundo. Pero lamentablemente, hermanos, la historia, ahora confirmado por la profecía, confirmado por la historia, nos muestra que tristemente, hermanos, tristemente, el pueblo de Dios ha desaprovechado esas oportunidades. Ahora que el capítulo 2 está mostrando estas verdades, nos muestra la condición del pueblo de Dios actual, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el actual? Hermanos, por primera vez en la historia del adventismo, por primera vez se logra entender, es revelada esta profecía, esta verdad. Y si es revelada en este tiempo en el cual nosotros vivimos, es porque el mensaje se aplica para el pueblo de Dios actual. Para que ustedes me entiendan, muchas veces cuando nosotros venimos, hermanos, a estudiar estas profecías, siempre lo aplicamos al pasado. Decimos, fue el pueblo de Israel antiguo. Cierto, el capítulo 1. Pero el capítulo 2 tiene que ver con el pueblo de Dios actual. ¿Sí? Y esto es lo importante, hermanos,
que nosotros entendamos y comprendamos lo que el Señor nos quiere decir. Es el Señor. Es la palabra del Señor, son sus profetas que nos están hablando para mostrarnos qué es lo que está pasando con nosotros. Y es lo que yo quisiera, hermanos, llamar la atención a sus conciencias de cada uno de ustedes. Hermanos, ya ustedes vieron cómo fue antiguamente. El pueblo de Dios desconoció a los mensajeros del Señor. No hizo caso a los mensajes que Dios envió a través de sus mensajeros. Hermanos, no repitamos esa triste historia nosotros hoy. Atendamos al mensaje del Señor. El propósito del Señor es salvarnos. El propósito del Señor es redimir, salvar su iglesia, hermanos. Pero no caigamos en el mismo error en el cual cayeron nuestros antepasados, pensando que estos mensajeros que Dios les estaba enviando eran sus enemigos. Hermanos, es lamentable y es triste hoy que el Señor tiene un mensaje de misericordia y de su amor para su iglesia, pero lamentablemente aquellos que están llevando a cabo estos mensajes están siendo tomados como enemigos de la iglesia. La misma triste historia se está repitiendo hoy, hermanos. El Señor nos está hablando, el Señor nos está amonestando para que no caigamos en los mismos errores que cayeron nuestros padres. Sí. ¿Por qué? Porque si vemos la ilustración, vamos a decir, si antiguamente el pueblo de Dios se describió de esa manera, fornicando con el mundo, hoy el capítulo 2 muestra lo mismo, pero ahora un poco diferente, ¿sí? Tenemos a Oseas, tenemos la esposa y tenemos los hijos. Sigue la familia en el capítulo 2. ¿Qué es lo que cambió? Los nombres, ¿sí? Ruama, Ami, Lo-Ruama y Lo-Ami. El prefijo lo fue quitado, pero también, hermanos, algo que ha ocurrido es de que, si ustedes notan el versículo 1, dice vuestros hermanos Ami y vuestras hermanas Ruama, ¿sí? Ya está hablando también en plural, no en singular, vuestros hermanos y vuestras hermanas. Ahora, Oseas, si vemos claramente, detenidamente, Oseas está enviando un mensaje a las hermanas Ruama y a los hermanos Ami a través de Jezreel. Si ustedes notan, porque dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. A través de Jezreel, el Señor está enviando un mensaje para sus hermanas y sus hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, ha cambiado, es en plural. Y este mensaje, hermanos, es un mensaje para nuestras hermanas en la iglesia y nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cuál es ese mensaje? Pues yo quiero decir, hermanos, bueno, y no lo quiero decir yo quiero leerlo de la Biblia para mostrar que no es un mensaje de paz y seguridad. Hermanos, no es un mensaje que trae, que de inicio traiga armonía. Porque si lo notan, miren lo que dice el versículo 2. ¿Qué es el tipo de mensaje que tienen que dar las hermanas de Jezreel y los hermanos de Jezreel a mamá? En este caso, aquí. Dice el versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. La situación está complicada, hermanos, entre Oseas y su esposa. En este caso, Oseas, un símbolo de Dios, y esta mujer, un símbolo del ministerio. Hermanos, vuelvo a decirles, este mensaje que Dios está enviando no es para atacar ni destruir la iglesia. Ni lo fue en el pasado, hermanos. Aprendamos del pasado. Los mensajes que los profetas traían de reproche y reprensión para el pueblo de Dios no era para destruir la iglesia, no era para criticar la iglesia, sino el propósito era para que ellos se arrepintieran. Y hoy, al presente, en el Nuevo Testamento, también el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, hermanos, que nosotros nos volvamos de los caminos equivocados a donde vamos. Y especialmente este mensaje es dirigido a mamá, es dirigido al ministerio,
hay un grave problema entre Oseas y su esposa. Hay un grave problema, hermanos, entre Dios y su iglesia. Y lo vamos a ver a través del estudio que vamos a presentar hoy. Pero no lo tomen como si es un enemigo que les está hablando. Hermanos, este mensaje primeramente es para mí. Y después yo quiero compartirlo con todos mis hermanos y hermanas en la iglesia adventista. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de lo que está pasando dentro de nuestro pueblo? Quiero hacer énfasis aquí, hermanos, en los versículos 1 y 2. Jezreel es el instrumento, es el hijo que usa Oseas para hablarle a sus hermanos y hermanas. Dijimos en el capítulo 1 que Jezreel tenía que ver con los profetas que habían sido muertos por la mano de Jezabel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece Jezreel representando a los profetas. ¿Sí? Dios está usando a un instrumento elegido para que Él dé el mensaje a sus hermanos y hermanas en la iglesia, para que las hermanas y hermanos en la iglesia, laicos, den el mensaje a mamá. Le den ese aviso, le den esa reprensión a mamá. Pero aquí es donde entra lo difícil, hermanos. Aquí es donde entra lo difícil en lo literal. Casi nunca vemos a los hijos reprendiendo a mamá. Es mamá quien reprende a los hijos. Y por eso es que hoy se hace imposible. ¿Cómo que los laicos en la iglesia tienen que estar dando un mensaje de reprensión para mamá, para el ministerio? Y ahí es donde viene la inconformidad, hermanos. Ahí es donde viene el problema y donde a nuestros hermanos líderes no les gusta escuchar esto. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos son los que tienen que amonestar y no sus hijos. ¿Pero qué dice la profecía? La profecía dice claramente que Dios envía el mensaje a Jezreel. Jezreel lo da a sus hermanos y hermanas y ellos tienen que darlo al ministerio. Eso es lo que dice la profecía y eso no es casualidad. Así está escrito, hermanos, y así se tiene que cumplir. Con esta situación tan difícil se tiene que avanzar. Ahora bien, hermanos, yo quiero decirles, para que no nos escandalicemos, que Dios levantaría un mensajero para llevar adelante este mensaje entre los hermanos y hermanas en la iglesia, de los mismos hijos, hermanos. ¿Sí? Para que ustedes lo noten, de los mismos laicos, para que mejor me entiendan. De ahí el Señor levantaría un instrumento para darle el mensaje, como estamos viendo en la profecía, y Él tendría que dárselo a sus hermanos y sus hermanas en la iglesia para que ellos lo dieran a el ministerio. La hermana White escribió en sus escritos, hermanos. La hermana White escribió aquí y dice, Testimonios para los Ministros, página 475. Una cita muy importante, pero muy debatida por muchos, hermanos. Dice ella aquí sencillamente, que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Les digo que es una cita muy debatida y rechazada por muchos. Pero sencillamente, hermanos, los que aceptamos sencillamente lo que el Señor dice a través de su palabra, es claro entender que la sierva del Señor anunciaba que alguien habría de venir y que no es ella. Alguien con el carácter de intérprete, porque dice que muchos le iban a decir, mira, tú no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Muestra claramente que sería un intérprete de las escrituras y que no sería aceptado, sino que sería tomado como falso intérprete. ¿Algo nuevo? No, hermanos, eso ha pasado siempre. Siempre que el Señor
elige un instrumento de su propia elección y lo envía con un mensaje a su pueblo, siempre ha sido tomado como falso. Vean la historia. O sea que no es nada nuevo para nosotros. Ahora lo podemos entender claramente que solamente la historia se repite. Pero cuidado, para que nosotros, los que vivimos hoy, no repitamos la triste historia de rechazar los mensajes del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros líderes y nuestros dirigentes no los crean. Vamos a ver, hermanos, ¿por qué es que el Señor tiene que usar los hijos para poder llevar a cabo este mensaje? El espíritu de profecía le llama a ese mensajero, a ese profeta, le llama el profeta Elías. Y esa es una profecía que también vamos a estudiar en algún momento, hermanos. El tercer Elías. El primero, Elías Tisbita. El segundo, Juan el Bautista. El tercero, uno que vendría en los últimos días. Muy pronto vamos a estudiar también ese tema, porque es del cual habla la sierva del Señor. Pero ahora, hermanos, que nosotros estamos entendiendo estos mensajes por primera vez, claramente vemos que ese profeta Elías ya vino. Estas profecías, hermanos, no crean que han salido de mi mente y es de mi sabiduría. No. Estas profecías fueron enviadas a través del Espíritu Santo, a través de una persona. Y un laico de la iglesia, ¿sí? No del ministerio, un laico, un hijo de Oseas, y esta mujer es el que fue usado para traer este mensaje, esta verdad. La profecía le llama el profeta Elías. Hermanos, quiero mostrarles una cita, porque lamentablemente eso es lo que pasa, hermanos. Lamentablemente nuestra situación como pueblo, como adventistas del séptimo día, es triste y lamentable hablando espiritualmente, hermanos. Pero ¿saben? No se reconoce, no se acepta realmente que estamos viviendo en una situación como esta, en la cual hay una situación tan difícil que Oseas está diciendo: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Nos cuesta mucho a los adventistas del séptimo día hoy aceptar, hermanos, que esta es realmente la condición del pueblo de Dios, comenzando con nuestros hermanos líderes. Pero mientras no aceptemos el mensaje del Señor, mientras no aceptemos el remedio, no va a poder venir sanidad a nuestras almas. Hoy el Señor nos está hablando, hermanos. Y quiero mostrar una cita del espíritu de profecía, que no lo digo yo, hermanos, o no estoy forzando las escrituras, que muestran nuestra situación como pueblo de Dios, como iglesia adventista en estos últimos días. Lo voy a leer de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 88. Dice aquí el espíritu de profecía, hermanos: todo lo que os puedo decir es que aprovechéis la luz que Dios ha dado y que la sigáis cueste lo que cueste. En esto estriba vuestra única seguridad. Vuestra obra es ponernos en armonía y que el Señor permita que lo hagáis, aunque el yo tenga que ser crucificado. Recoged los rayos de luz que han sido despreciados y rechazados. Recogedlos con mansedumbre, con temor y temblor. El pecado del antiguo Israel fue el olvido de la voluntad revelada de Dios y el seguir su propio camino conforme a los dictados de sus profanos corazones. El Israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas y el desagrado del Señor seguramente descansará sobre él. Así como fue acá, así está sucediendo hoy. Así está pasando hoy. Esto es lo que dice aquí el espíritu de profecía, hermanos, para que no nos sorprendamos, para que abramos nuestros ojos y reconozcamos nuestra enfermedad y aceptemos el remedio para ser sanados. Dios quiere, hermanos, que no cerremos nuestros ojos, no tapemos nuestros oídos para no escuchar, ahora que vivimos en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué es que el Señor usa ahora a los hermanos y hermanas en la iglesia para llevar a cabo este movimiento, que le llamamos también un movimiento laico,
que se está llevando hoy a cabo dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, con el propósito de que se restaure la relación entre Oseas y su esposa, en que su esposa cambie, en que su esposa vuelva a él y reconozca realmente que él es su legítimo marido. ¿Por qué? Porque en todo tiempo, hermanos, discúlpenme, hermanos, que yo tenga que decir estas cosas, pero no es con el propósito ni de acusar, no es con el propósito de condenar, mucho menos quién es uno para acusar y condenar a nuestros hermanos. Pero lamentablemente Dios está usando a los laicos ahora para llevar a cabo este mensaje, porque tristemente el ministerio, en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo el ministerio se ha apartado. Son los primeros que se apartan. Y tras el ministerio van los miembros. El ministerio son los primeros en rechazar y oponerse a los mensajes del Señor. Pero los laicos siempre son los laicos fieles son los que siempre escuchan la verdad. El Señor no se equivoca y Él sabe, y por eso hoy está usando a los laicos para llevar a cabo este importantísimo mensaje que tiene que ser dado, mamá, al ministerio. Voy a leer algunas citas del Conflicto de los Siglos hablando de los laicos. La primera es 656 del Conflicto de los Siglos. Dice aquí el espíritu de profecía: no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tienen por qué hacer conjeturas. Hermanos, esta cita muestra claramente, basada en la triste historia del pueblo de Dios en todo tiempo, para abrir nuestros ojos y decir que debemos de estudiar por nosotros mismos. Es cierto, Dios ha puesto a nuestros ministros, nuestros pastores para guiar al pueblo, pero en ningún momento deberíamos de confiar ciegamente en ellos, hermanos. En ningún momento podemos decir es que mi salvación está en las manos del pastor. No. Y no me malentiendan, hermanos, porque así es ahora. No puede uno decir algo porque se malentiende, mucha gente se ofende. Hermanos, seamos maduros. Escuchemos, hermanos, sin prejuicio, para que el Espíritu Santo pueda mostrarnos las cosas tal cual son. No podemos poner nuestra salvación en las manos de los ministros. Aquí dice el espíritu de profecía, por muy seguros que estemos de que el pastor sabe cuál es la verdad, eso a mí no me sirve, ¿sí? Eso para mí no es un fundamento, hermanos, para decir, es que voy a seguir lo que él dice. No, yo tengo que escudriñar por mí mismo la palabra de Dios. Hay otra cita más aquí, en la página 422 de este mismo libro, Conflicto de los Siglos, y dice lo siguiente: los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras. Y donde quiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismos, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. ¿Sí? Aquí lo dice el Conflicto de los Siglos. Aquellos miembros humildes de la iglesia, pero que estudian por sí mismos las Escrituras, son los primeros en aceptar la verdad cuando Dios la envía. Otra cita más, en
en la página 362 del Conflicto de los Siglos, dice, el capítulo se llama Heraldos de una nueva era. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se deja de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la Iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de la verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la Iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación, a causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que cual los pastores de Belén y los magos de Oriente prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Otra vez, hermanos, se nos muestra cómo siempre la gente más humilde, la gente que estudia la palabra de Dios por sí misma, son los primeros que aceptan la verdad. Son aquellos que no pueden ser engañados por el error. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo a decir, porque aunque tienen sus líderes para lo que el Señor los puso ahí, pero no para poner su salvación en las manos de ellos. En esta profecía se muestra así, hermanos. El Señor no envió este mensaje a través del ministerio, sino lo manda a través de los laicos. ¿Por qué? Porque siempre ellos van a ser más susceptibles a la verdad. Los laicos fieles. Dios quiera que nosotros, hermanos, como laicos en la iglesia, seamos fieles a la palabra del Señor. Seamos fieles a estudiar diligentemente la Biblia para entender correctamente la profecía, para entender correctamente lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, quiero leer otra cita más en Joyas de los Testimonios, tomo 3. Esta cita es muy importante, hermanos. Yo se la comparto para que aceptemos nuestra condición como pueblo, hermanos. Vuelvo a decir, si no aceptamos nuestra condición, como la profecía lo está diciendo, no vamos a poder abrir la verdad, nuestros ojos a la verdad. Vamos a pensar que es un enemigo que viene a disminuir nuestra fe, un enemigo que viene a dañar la iglesia, como siempre se ha tomado. Pero yo espero, hermanos, que a través de estos mensajes abramos nuestros ojos y entendamos cuál es nuestra condición como pueblo. Estas citas que yo leo, mi propósito, hermanos, no es atacar la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Yo me considero parte de la iglesia y digo que para mí, principalmente para mí, es este mensaje ahora. El Señor me está hablando y me está diciendo, hey, mira, tienes que cambiar, tienes que cumplir con un deber, con un propósito divino. Eso es lo que el Señor me dice a mí. Pero si de algo sirve a ustedes, hermanos, en este tiempo que vivimos, Dios quiera que sea de bendición y no nos vaya a pasar lo que le pasó antiguamente al pueblo de Dios. Primeramente, las 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo, por su desobediencia, por su rebeldía. Después, las 2 tribus, Judá, finalmente dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque también se apartaron de hacer su voluntad y rechazaron los mensajes que Dios les había enviado, hermanos. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 254. Quiero compartir esta cita con ustedes aquí. Dice lo siguiente, hermanos. Seremos hallados faltos, se llama el capítulo. ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia.
Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron sus inmundicias y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi Padre es hecha un lugar de comercio, de donde se ha retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. No está hablando de ninguna otra iglesia, sino del pueblo de Dios, hermanos. La iglesia adventista del séptimo día. Y hace la pregunta: ¿qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? Y es el contexto de nuestro tema, de lo que estamos hablando, hermanos. Pero solo aquellos que describe Daniel como entendidos entenderán, hermanos. Mi oración, mi petición en este momento es de que abramos nuestros ojos como adventistas del séptimo día antes que sea demasiado tarde. No sigamos rechazando los mensajes que Dios nos está enviando, hermanos, porque muy pronto vamos a ver que los juicios de Dios van a caer primero sobre nosotros, aquellos a los cuales Dios nos ha dado gran luz, pero que no estamos viviendo en esa luz. Hay debilidad y falta de fuerza dentro del pueblo de Dios, pero muchos dicen: no, hay mucha fuerza, mucho poder, pero la palabra de Dios lo dice. Dice: a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras. Lo que vamos a ver aquí enseguida, hermanos. El mensaje de Oseas para ella en el versículo 2 dice: contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Miren lo que dice el espíritu de profecía: a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Es lo que dice la Biblia aquí, hermanos. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Hermanos, el Señor nos está hablando. Nuestra condición es crítica. La relación entre Oseas y su mujer, entre Dios y la iglesia. ¿Por qué? Está hablando de cosas muy serias, hermanos, que están sucediendo dentro de nuestro pueblo. ¿Pero acaso esto se dice? No, se dice lo contrario. Todo está bien, estamos avanzando, estamos progresando, y eso es lo que nos mantiene en un engaño, hermanos. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Aquellos que hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invita a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo les ha enseñado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué cita tan sorprendente, pero qué mensaje tan fuerte para el pueblo de Dios en estos últimos días. Y yo quiero decirte, hermanos, que sí, las cosas están muy serias dentro del profeso
pueblo de Dios. Lo muestra la profecía. Pero quiero decirte, hermano, que los planes de Dios es rescatar su iglesia de esa situación en la cual se encuentra a través de este movimiento laico dirigido por un profeta, por un mensajero, dando un mensaje, y ese mensaje se ha dado mamá al ministerio. El plan de Dios no es dejar su iglesia en esta condición en la cual se encuentra, yendo tras del mundo, adulterando con el mundo. No más, hermanos. La profecía finalmente muestra que el Señor va a rescatar su iglesia. Y eso me adelanto para decirlo, hermanos, ¿para qué? Para que vean que el objetivo de este mensaje es mostrar nuestra situación crítica, hacer un llamado a volvernos al Señor de esa apostasía que dice el espíritu de profecía. No lo digo yo, hermanos. Y entonces la relación entre Oseas y su esposa va a volver a la armonía a través de este movimiento laico que Dios está dirigiendo hoy dentro de su iglesia. A menos que la iglesia se arrepienta, dice, comerá el fruto, como dice la Biblia, comerá el fruto de su desobediencia. Yo quiero en esta hora, hermanos, hay muchas citas que yo quisiera mostrarles más de nuestra situación como iglesia, pero yo creo sinceramente que con estas es suficiente. Pero quiero, hermanos, decirles que Dios no se equivoca. Él conoce las cosas desde el principio hasta el final. Pero quiero decirles, hermanos, que el enemigo de las almas, él también hace su obra y hace su trabajo. El enemigo de las almas sabe que este es un mensaje que la iglesia necesita. Y hace su obra, hace su trabajo, para que de ninguna forma el mensaje sea aceptado. Para que de ninguna forma el mensaje se escuche. Les decía en el tema pasado, hermanos, que es lamentable, pero es una realidad, que hoy la situación que se vive dentro del pueblo de Dios es que todos aquellos adventistas del séptimo día que quieren reformarse, que quieren cambiar, que quieren volver al adventismo original, están siendo desconocidos por la misma iglesia, por el mismo liderazgo, por mamá. Y eso es algo triste, hermanos. Es algo triste, pero escrito en la profecía. Así ocurrió en el pasado, así tiene que ocurrir hoy. Aquí la pregunta es, hermanos, o la amonestación es para aquellos que hoy les ha tocado el juzgar, aquellos que les ha tocado decir, tú eres trigo, tú eres cizaña, tú te quedas, tú te vas. Eso es lo crítico, hermanos, y mando esta amonestación para todos aquellos líderes de la iglesia que creen, y como dice el mensaje a la Odisea, sinceramente creen que todo está bien, cuando realmente todo está mal. Despierten, despierten antes que sea demasiado tarde. La iglesia hoy, hermanos, como lo dice la profecía, está fornicando con el mundo, está adulterando con el mundo. Y no lo digo yo, miren lo que dice el versículo 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Se hace obra apresurada para agregar cada vez más y más miembros a la iglesia. La profecía de Apocalipsis 12, el versículo 15, dice que el dragón echó tras la mujer agua como un río para ahogarla. Y allí explicamos, hermanos, explicamos que esa agua representa gente que sale de la boca del dragón. Esa agua representa gente inconversa que día a día se adhiere al pueblo de Dios. Profesan ser adventistas, pero no han sido convencidos de pecado ni sienten necesidad de arrepentimiento. Profesan ser adventistas, pero practican las cosas que el mundo practica. Y el enemigo eso es lo que quiere. Que cada vez más gente de esta venga. Y Oseas lo dice.
No voy a tener misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. No son hijos de Oseas, hijos legítimos, no son hijos engendrados con el mundo. De una forma y otra el Señor nos habla y nos dice lo mismo, hermanos. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque el Señor sabía, hermanos, la cantidad de prejuicio y incredulidad que iba a reinar sobre la tierra en estos últimos días y especialmente en su iglesia. Y por eso a través de una profecía el Señor nos dice lo mismo. Lo dijo a través de Apocalipsis 12. El río ahora lo está diciendo a través de Oseas capítulo 2. Estos hijos de prostitución. Dice el espíritu de profecía una cita aquí, hermanos, en Consejos sobre el régimen alimenticio. Hablando de la alimentación. Un tema muy importante, hermanos. Pero que ha sido puesto a un lado por mamá, por el liderazgo. No se predica este tema de la reforma pro salud de los púlpitos. No se muestra realmente la importancia del régimen alimenticio en la iglesia. Porque Dios lo dio del comienzo a través de su sierva, a través de Elena de White. Dio todas las instrucciones y mostró claramente las ventajas y las bendiciones que iban a venir al pueblo de Dios si ellos se acataban a este mensaje de salud. O también, cuál iba a ser su situación, hermanos, al no hacer caso a este mensaje. Dice ella aquí, la obra de Dios obstaculizada por una complacencia egoísta. Hermanos, adventistas, ¿te has puesto a pensar en esto? Casi nadie está en la iglesia con el propósito de obstaculizar la obra. Y Dios perdone si alguien está ahí. O Dios tenga misericordia de alguien que esté a propósito obstaculizando la obra. Pero se han puesto a pensar que el régimen alimenticio tiene que ver en obstaculizar o adelantar la obra. Ella lo dice aquí, hermanos. Hay un mensaje que presentar en cada iglesia con respecto a la reforma pro salud. Hay una obra que hacerse en cada escuela. El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias, pero la luz no ha sido recibida de todo corazón. Las complacencias egoístas destructoras de la salud practicadas por hombres y mujeres han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Si las iglesias esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias no prestan atención a la luz sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado en una degeneración tanto espiritual como física. Y la influencia de estos miembros de iglesia más antiguos se hará sentir sobre los que han aceptado recientemente la fe. Bien importante esto, hermanos. Si los miembros antiguos, si los que están al frente, si los que están dentro del liderazgo se han apartado del camino, ¿qué ejemplo pueden ser para los nuevos que vienen a unirse a la iglesia? Si los líderes, si los encargados de iglesia no han aceptado el mensaje de reforma pro salud, no lo están practicando, ¿qué ejemplos son para los nuevos conversos? No nos damos cuenta que de este mensaje depende nuestra salud física como también nuestra salud espiritual. Pero no hacemos caso a eso, hermanos. El Señor no obra para traer muchas almas a la verdad. Esta cita es sorprendente, hermanos. Dice claramente que el Señor hoy, en este tiempo, no está obrando para traer muchas almas a la verdad. Pero ustedes dirán como adventistas del séptimo día, pero si hermanos están bautizando miles, centenares de personas. ¿Quién está trayendo realmente toda esta gente a la iglesia? Esto es serio lo que digo, hermano. La Biblia dice, no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Las grandes masas, si el Señor no está trayendo muchas almas y muchas almas se están bautizando, pues hermano, la pregunta se responde por sí sola. El Señor no obra por traer muchas almas a la verdad debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos. Y aquellos que una vez se convirtieron
pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Esto es muy claro, hermanos. Desde el mismo inicio, cuando el enemigo empezó a arrojar el río, se empezó a hacer mucha obra por bautizar grandes cantidades. ¿Y qué se dice? Primero los bautizamos y después los reformamos. Pero esa obra nunca va a venir, hermanos. La obra que tiene que hacerse primero es el cambio. Pero muchos dirán, ¿pero cómo? Sí, hermanos. Hay un capítulo en el libro Joyas de los Testimonios hablando del bautismo. Y dice claramente el espíritu de profecía cuáles son las características, cuáles son las evidencias que deben de dar todos aquellos que quieren bautizarse y que quieren unirse a la iglesia. Pero en eso, al presente, hermanos, discúlpenme nuevamente, nadie toma a pecho esos consejos del espíritu de profecía. Nadie sigue esas instrucciones divinas y estamos haciendo las cosas a la manera de los hombres. Blancos, cantidades, muchos que se bauticen, pero la pregunta es, ¿están convertidos? ¿Realmente han aceptado el mensaje de salvación? Líderes de iglesia, pastores, laicos, somos responsables, hermanos, somos responsables de vigilar a aquellos nuevos miembros que se van a unir con la iglesia. Somos responsables de ayudar a esos miembros que son nuevos para que crezcan y todos avancen observando las doctrinas de la iglesia, las doctrinas que Dios ha establecido con el propósito de salvarnos. Dice el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Hay una preocupación grande, hermanos. Hay una preocupación grande dentro de nuestro pueblo por las cosas materiales. Pero muy poca importancia se le da a lo espiritual. Y no con eso quiero decir que no se necesita lo material para que la obra avance. Sí, se necesita. Pero nos hemos enfocado más en lo material y hemos descuidado mucho lo espiritual como pueblo de Dios. Permitimos, como ya lo dijimos, que cualquier tipo de persona que dice quiero bautizarme, se bautice sin haber revisado primeramente los frutos de arrepentimiento. Y cada vez más gente como esta se adhiere a la iglesia. Solo son profesos, pero no viven la verdad de la iglesia. Y Satanás quiere eso. Satanás quiere gente que se bautice y diga soy adventista, pero viva como un mundano. Satanás quiere gente como esa en la iglesia, que diga soy adventista, pero habla como los mundanos, se divierte como los mundanos, come como los mundanos, bebe como los mundanos. Eso es lo que el enemigo quiere, hermanos, eso le agrada. Y por eso la profecía dice que la mayoría de los hijos de mamá del ministerio hoy son hijos de prostitución, no son hijos legítimos. Pero el Señor nos está hablando a todos como pueblo adventista del séptimo día. ¿Cómo estamos? ¿Realmente somos hijos legítimos o somos hijos ilegítimos? Es tiempo, hermanos, de recapacitar. Es tiempo de investigar realmente qué tipo de adventista soy yo. Es tiempo, hermanos, de aceptar el llamado, la invitación de Oseas para ayudar para que mamá se reconcilie con papá. ¿Cómo se va a hacer? A través de este mensaje, a través de una amonestación que va a crear un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios, hermanos. Pero muchos sabemos nuestra responsabilidad y nos quedamos con los brazos cruzados. Muchos sabemos cuál es lo que tenemos que hacer, pero callamos porque tenemos miedo. Ahora, hermanos, ha llegado hasta ese punto tan difícil hemos llegado. Sabemos los mensajes como predicadores, como líderes, lo que tenemos que predicar, pero sabemos las consecuencias que trae esto y mejor callamos, no hablamos, no decimos. Vemos que reina el mal, no lo reprendemos. Porque sí, no es sencillo lo que hoy está pasando, hermanos. Y yo recalco mucho esto porque yo quiero decirles, hermanos, que hace unos años atrás
al presentar estos mensajes, los que los escuchaban decían, no, este hermano es un exagerado. Este hermano no está diciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque no se veía exactamente, no se veía lo que la profecía dice, no se veía que estuviera pasando. Pero hoy, al tiempo que estamos viviendo, hermanos, las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Dios quiera que despertemos, hermanos. Dios quiera que hagamos caso al mensaje que Dios nos está enviando en este tiempo tan oportuno. Versículos 6 y 7 dice: Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes, y no los alcanzarán. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré pues, volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. El método que Dios usa para traer a su pueblo a Él, que nunca le ha fallado, hermanos, lamentablemente es el método del sufrimiento. Y eso está revelado en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no pudo reconocer y entender su realidad hasta cuando tocó fondo, como se dice, hasta que llegó hasta lo más bajo, hasta que llegó al punto de alimentarse del alimento de los cerdos. Fue cuando el hijo pródigo logró entender su locura, su desvío, su pecado, su mal que había cometido al haber dejado la casa de su padre. Esta profecía muestra, hermanos, que el Señor, de una forma y otra, Él va a hacer que su iglesia fiel, los hijos fieles de Él, vuelvan a Él. Y esto que registra aquí es la misma experiencia que el hijo pródigo. Cuando la iglesia misma coseche lo que está sembrando, es cuando va a llegar a entender realmente, como dice aquí. Va a reconocer y dice: entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Verso 8 al 10. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubrirán su locura delante de sus ojos, de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Vuelvo a decir, hermanos, que este método de hacernos volver a Él nunca le ha fallado al Señor. Pero ¿eso es lo que le gusta a Él? No. Él nos llama con amor. En la parábola del hijo pródigo, este padre amante le rogó a su hijo: no te vayas. Él sabía lo que iba a sufrir, pero él no hizo caso. Él quiso seguir los dictados de su corazón, como pensaba que todo iba a ir bien, pero miren lo que pasó. Y así sucede. Esa parábola es para ilustrar la experiencia del pueblo de Dios en todo tiempo, hermanos. Lamentablemente es el único método por el cual el hombre puede entender sus desvíos, su desobediencia y sus pecados cuando el sufrimiento viene. Pero, hermanos, podemos evitarlo eso. Pero tristemente se muestra que la iglesia va a tener que sufrir para poder entender realmente que, en este caso, Oseas, su verdadero marido, él le daba todo lo que ella necesitaba. Sin embargo, ella no lo reconocía. Ella buscaba más. Iba tras sus amantes buscando más, otras cosas. Pero muy pronto va a reconocer que Oseas, Dios, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Hermanos, materialmente el Señor ha dotado a su iglesia de muchos bienes, de muchas bendiciones materiales. Es Dios. Muchas veces pensamos, no es la capacidad, los administradores, los que trabajan ahí, tienen mente para hacer negocios. No, es Dios.
La iglesia adventista ha llegado a ser lo que es materialmente, económicamente, porque la mano de Dios ha estado con ella y la ha prosperado. Pero tristemente, miren lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. El Señor la llenó de bienes, de dones, ¿para qué? Para que ella pudiera ser una bendición al mundo. Una bendición para todos aquellos que le rodearan. La pregunta es, ¿será que la iglesia hoy está cumpliendo con ese propósito? De ser una bendición para todo aquel que la rodea. ¿Será que todo el mundo hoy se está aprovechando abundantemente de tantas y tantas bendiciones materiales que Dios ha dado a su iglesia? Hospitales, escuelas, fábricas de alimentos. ¿Será que hoy el mundo está haciendo eso? Recapacitemos, hermanos. Recapacitemos si realmente estamos siendo lo que Dios ha querido que seamos para el mundo. Y si no, volvámonos a Él, hermanos. Volvámonos a Él con todo nuestro corazón. El Señor les bendiga, hermanos. Voy a compartir este tema en 3 partes. Es un tema muy amplio, pero quisiera aprovechar una parte más, porque lo que viene es lo importante, hermanos. No digo que esto que he presentado no es importante, sí, pero lo que viene del tema, hermanos, nos muestra claramente que el Señor va a hacer una obra maravillosa, una obra extraña también, para poder solucionar este problema que hay entre Oseas y su esposa. Les esperamos en la tercera parte de este tema. Esperamos que sea de bendición. Y hermanos, vuelvo a decir, estamos en la misma necesidad todos. Aquí no hay quien es más que otro. Estamos dentro de este movimiento laico, llevando esta obra importante y luchando por nuestra salvación también. Como dijo el apóstol Pablo, no consideramos que ya lo hemos alcanzado, pero seguimos en la lucha, prosiguiendo al blanco, a la meta, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.